Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la preparatoria Mártires del grupo de tercero A y de tercero B. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases a distancia y por ahí mencionarles que se hicieron las correcciones a su calificación. Cabe aclarar que la lista que subimos pues no era la oficial, fue nada más para que se dieran cuenta la calificación que ustedes tenían. Se les dio por ahí un tiempo para que enviaran su aclaración. En esta ocasión se las pedí que fuera de cierta forma y los atendí en un cierto horario. Entonces en esta ocasión decirles que sus calificaciones pues ya están ahí publicadas, bueno, no publicadas, sino que ya están entregadas a dirección, a control escolar, y es la misma calificación a excepción de aquellos que les hice correcciones que lo hice de manera individual y por correo electrónico. Entonces el día de hoy ya terminamos con la termoquímica o termodinámica aplicada a los procesos químicos, y el día de hoy vamos a ver la electroquímica. Vamos a ver un poquito sobre la introducción. El día de hoy vamos a tener eh, o vamos a ver lo que son las aplicaciones de la electroquímica. Lo voy a hacer con un sencillo mapa mental. Realmente la electroquímica pues va a estudiar lo que son las reacciones químicas a la producción de electricidad o energía eléctrica. Quizás la forma más, digamos, pues digamos más familiar para nosotros es la aplicación de las baterías, ¿sí? Por ejemplo, nuestro celular trabaja en base a una batería. Esta batería se produce, o la energía que produce es en base a la reacción química. En este caso, esta, estas baterías, a medida que han avanzado en tecnología, pues se han podido tener dispositivos cada vez más potentes, ¿no? Incluso nos damos cuenta que el rendimiento de la batería pues también impacta en el precio. Como tal, no solamente lo utilizamos en nuestro celular, también lo utilizamos, por ejemplo, el acumulador de nuestro coche, o en las pilas del control remoto, etcétera. Es decir, la aplicación en las baterías es sumamente o es sumamente importante, ¿no? Prácticamente hoy en día no podríamos disponer de este tipo de aparatos si no hubiera sido por el avance en baterías, ¿no? Recordar que anteriormente por ejemplo, las bocinas, estas bocinas portátiles tan comunes hoy en día, hace años, pues ya se utilizaban. El problema con estas era su costo, y quien traía una bocina o una grabadora en ese tiempo de este tipo, pues era una persona realmente pudiente, ¿no? Porque si tú tienes la posibilidad de conseguir una, te darás cuenta que al abrirla al reverso tendría 10, 12 baterías, ¿no? De las grandes, de las denominadas D. Actualmente, el avance en estas baterías pues, ha permitido reducirlas y ampliar su potencia. Como consecuencia tenemos estas baterías portátiles, ¿no? Otro importante pues es en el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? En el tratamiento de aguas residuales nosotros sabemos que el agua pues básicamente es indispensable para la vida. Sabemos que tiene tres cuartas partes, forma tres cuartas partes de nuestro planeta, y que pues en realidad el agua no es que se haya ido acabando. Muchas campañas, muchos spots dicen que el agua se ha ido acabando. Esto es mentira, en realidad el agua no se ha ido acabando. El agua es la misma desde que se inició la Tierra, o que digamos como tal se formó el planeta. En realidad lo que ha ido pasando es que la disponibilidad de agua pues eh, ha ido disminuyendo, ya que el agua se ha ido contaminando. En este caso se utiliza en el agua pues a través de procesos o de procedimientos, como es el caso de la separación de los metales pesados. Se colocan electrodos. Esto tiene varias ventajas, ya que como no se utilizan reactivos químicos, pues son de bajo costo, es decir, simplemente se aplican cargas eléctricas. Eh, Otra de las ventajas es que no necesita de una energía adicional, es decir, suministrando una cantidad de energía, eh,
pues no necesitamos aumentarla, por ejemplo, en el caso de reacciones que requieren demasiada energía, como es el caso de una reacción térmica. Estas se realizan a temperatura ambiente. Y además, como se puede regular el potencial de o la energía eléctrica, la cantidad de energía que suministramos, pues podemos hacer un tipo de, ¿cómo se podría llamar? De separación selectiva, ¿no? Como tal, en muchos casos también se utiliza para, eh, por ejemplo, eliminar materia orgánica del agua, es decir, la materia orgánica a través de un proceso electroquímico se transforma en CO2, es decir, en dióxido de carbono, que es un gas y se libera, es decir, estaríamos separando estos materiales del agua. Y generalmente los contaminantes que vienen del agua, pues sería de la industria química, petroquímica y de las farmacias o de la farmacéutica. Otra sería en la obtención de los metales, por ejemplo, purificación de los metales. Nosotros sabemos que la metalurgia pues es la ciencia encargada del estudio de la obtención del metal desde que se saca de la mina, es decir, de la obtención del mineral. En este caso tenemos el ejemplo de la argentita o argirita, de ahí su nombre, que el símbolo de la plata sea Ag, del mineral que se extrae, desde que la sacan hasta que la extraen para su uso. Esto es posible ya que en un principio pues, se le da un tratamiento químico, algo muy similar a lo que hace nuestro estómago, pero con los minerales, es decir, básicamente se disuelve, posteriormente se somete a un campo eléctrico y ya posteriormente se van obteniendo, ya sea a través de hidrólisis, a través de disolución, de precipitación, etcétera. En realidad son procesos realmente complejos, pero la electroquímica, sobre todo en lo que es obtención de metales, pues tiene gran uso. Otro ejemplo, pues es en evitando la corrosión de los metales. Sí, nosotros sabemos que los metales se oxidan básicamente en contacto con el medio, ¿no? Y la oxidación, recordamos que es la pérdida de electrones. En este caso se le adiciona o se recubre con otro material. En este caso tenemos un ejemplo de un clavo que está recubierto con estaño. El estaño, además de darle un color brillante plateado, bueno, no es brillante estañado, pues lo que hace es que va a protegerlo de la corrosión, es decir, de que pierde electrones. Para ello lo que se hace es que se coloca pues, un electrodo, un positivo en el caso del metal que se va a galvanizar y posteriormente en solución acuosa. Esto dará origen a que todos los cationes, en este caso el estaño, pues sean atraídos por la parte negativa. En este caso se forma un recubrimiento y este metal se protege. En el caso de la galvanización, pues básicamente las más comunes son con estaño, con zinc, con plata, con cromo, con cobre, con oro, con cadmio, con hierro, con plomo, con platino, con rodio e incluso con tungsteno o con wolframio, que es el filamento con el cual están hechos las bombillas, ¿no? De electricidad. En este caso deben de tener también una cierta resistencia, por esa razón se utiliza este material. Y ya por último tenemos lo que es la remediación del suelo. En este caso, en la remediación del suelo, pues sí, es remediar pues, lo que el ser humano hace, ¿no? Como producto de las actividades humanas, todos los contaminantes, de alguna forma, los que no se quedan en el agua, llegan, por ejemplo, a la tierra o al aire. En el caso de los contaminantes que están en el aire, llegan a la tierra cuando precipitan. En este caso, cuando hay un suelo que realmente está dañado por tantos contaminantes, lo que hacen es introducir dos electrodos. Estos dos electrodos, pues ya será un cátodo y un ánodo, se humidifica lo que es el terreno, es decir, se le pone algún electrolito, generalmente es agua con algún mineral que pueda, que pueda conducirlo. Y esto, pues, pues produce, perdón, pues una reacción, un campo eléctrico en el cual pues se van a producir ácidos. Estos ácidos van a disolver lo que son los metales pesados, principalmente que son los altos contaminantes del suelo.
como es el caso del plomo, como es el caso del arsénico, entre otros, ¿no? Y una vez que se disuelvan estos, pues van a tender a precipitar y va a ser fácil o va a ayudar a juntarlos para poder retirarlos. Sí, bueno, pues en este caso, esta sería pues la explicación del día de hoy. Por ahí un poquito también ahí con dibujos y espero y se alcancen a apreciar bien. Y pues la intención era introducirlos ya a lo que es la electroquímica. Para esta primera clase, pues no tendríamos actividad. Por favor, nada más estén al pendiente de los videos. Y pues un saludo, sería todo de mi parte. Nos vemos hasta el próximo video. ¿Sale? Adiós. Adiós.